Son técnicas utilizadas para el beneficio tuyo. Y quiero hablar de datos estadísticos. ¿Cuáles son los datos estadísticos más importantes? Imagínense que de toda la población de Estados Unidos, el 38% utiliza medicina alternativa. A mí, cuando estuve leyendo, me sorprendió porque no sabía que tanta gente utilizaba esta herramienta para el beneficio de nuestro paciente, para el beneficio del dolor, para el beneficio de ese malestar en la pierna, para el beneficio de esos dolores articulares. 38%. Realmente es un porcentaje bastante elevado. ¿Cuáles son las estrategias de la medicina alternativa? Masajes, técnicas de relajación, técnicas de respiración, la meditación, coloquemos entre paréntesis el yoga. Todas esas personas que practican yoga están utilizando la medicina alternativa para el beneficio de su paciente. ¿Qué es el beneficio del paciente? No solamente lo utilizo, por ejemplo, para obtener un alivio del dolor, para de pronto disminuir mi estrés, para de pronto quitarme la cefalea o la migraña. Simplemente algo que me genere bienestar, la meditación, sentirme tranquilo, mejorar mi concentración, de pronto no estar divagante, eso también me produce a mí satisfacción y me produce beneficio. Esto también es medicina alternativa. ¿Cuáles son las diferencias entre la medicina complementaria alternativa y la medicina convencional? La medicina convencional es también la llamada medicina occidental. Nosotros, los médicos, nos regimos o el tratamiento que le realizamos a nuestros pacientes siempre está basado en guías internacionales. ¿Qué son las guías internacionales? Es todos esos científicos que prácticamente sacan un resumen y nos dicen, vea, lo bueno para este paciente es este tratamiento, este medicamento, para la migraña sirve esto y esto. Estos serían los primeros medicamentos que ustedes deben de utilizar como médicos cuando un paciente llega a su consulta con migraña. Prácticamente nosotros nos regimos por guías internacionales. Así trabajamos en la medicina colombiana y en la medicina a nivel mundial, por si no lo sabíamos. Pero la medicina alternativa es un ambiente completamente diferente. ¿Por qué? Porque en la medicina alternativa no tenemos esas guías internacionales. Hay muy poca bibliografía que de pronto me soporte la utilización de ciertas hierbas, por ejemplo, para el remedio gripal o para quitar la congestión gripal. Es muy poca la información que yo tengo, por ejemplo, si voy a hacer un masaje de relajación en el miembro inferior, ¿cómo sé yo que si eso es beneficioso o no es beneficioso para mi paciente? No hay guías internacionales que me soporten y que me digan tienes que hacerlo de esta manera o de esta manera. Digamos que esa es como la controversia de la medicina alternativa, pero sin embargo, con esos altos porcentajes que les dije, pues todavía se siguen utilizando. No quiero decir que las personas que practican la medicina alternativa no sean médicos. Claro que son médicos. La única diferencia es que ellos no tienen ese soporte científico, o al menos el soporte científico no es tan amplio como los que practican la medicina convencional. La acupuntura, por ejemplo, es una técnica tradicional china médica de hace muchísimo tiempo. Se remonta en la historia desde hace muchísimo tiempo. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí utilizamos o utilizan unas agujas o unos alfileres en ciertos puntos específicos del cuerpo. ¿Cuál es el beneficio o cuál es el objetivo? Traer cierto bienestar al paciente o a quien yo le estoy realizando esta actividad. Otro ejemplo de la medicina alternativa son las técnicas de meditación. Las técnicas de meditación no son más que ciertas estrategias para yo tener un bienestar personal o un bienestar a nivel mental. Es decir, mejoro mi concentración, disminuyo mi estrés, la cefalea que antes me perturbaba ya no me da. Entonces, la medicina alternativa me ayuda con estas estrategias, con estas técnicas para que yo, por ejemplo, pueda concentrarme mucho más en mi área laboral. Cuando tenemos un estado gripal, ¿qué abuela no ha utilizado hierbas para poder quitarle esa gripa a esa persona o a ese nieto? ¿Cómo sabe ella si hay que echar el tronquito de la planta o que hay que echar la rama completa o cuántas hojas? Lo maravilloso de la medicina alternativa es que mi abuela, con su experiencia y con toda su tradición y sus años encima, sabe perfectamente qué utilizar y maravillosamente este paciente, en este caso el nieto, en 24 horas mejora. Esto se llama medicina alternativa. La parte quiropráctica, todo lo que tiene que ver con mi columna vertebral, es utilizada por fisioterapeutas o por quiroprácticos. Son algunas estrategias donde yo utilizo masajes, toques, de pronto utilizo maniobras en la espalda de mi paciente para generar un bienestar.
Es una palabra que en este caso o en este contexto lo vamos a utilizar mucho. Bienestar. ¿Por qué? Porque todo lo que me genere a mí alivio del dolor o bienestar es utilizado con el fin en la medicina alternativa. Los quiroprácticos utilizan ciertas herramientas, a veces utilizan nada más las manos, pueden utilizar aceites para la finalidad de generar cierto bienestar a mi paciente. Y esta tradición medicinal también tiene muchos años de experiencia, tiene mucho remonte histórico y hoy en día todavía se sigue utilizando. Otro dato estadístico que les quiero comentar es ¿cuál es el medicamento alternativo más utilizado a nivel mundial? A nivel mundial, pues no lo tengo, pero sí tengo el dato específico en Estados Unidos. Es el omega 3. El omega 3 es un medicamento alternativo que nosotros lo utilizamos. El omega 3 tiene muchas funciones y tiene muchas finalidades. Dentro de ellos, el más utilizado es bajar el colesterol, bajar el LDL, bajar los triglicéridos y normalmente, aproximadamente el 50% de las personas que viven en Estados Unidos han utilizado el omega 3 en algún punto de su vida. Después de toda esta información que les acabo de suministrar con respecto a la medicina alternativa, me gustaría comentarles al menos mi caso personal o al menos mi punto de vista muy personal. Para mí, toda actividad que genere bienestar a una paciente, a un paciente o a una persona, pienso que es válido. Hablamos, por ejemplo, de las estrategias para bajar de peso. Hay personas que les sirven la restricción del carbohidratos, no como más pan, no como más jugo y esa persona baja de peso. Pero ese testimonio tú lo colocas frente a otra persona y a esa otra persona no le funciona, pero a ti sí. Si a ti te funciona y te genera bienestar y lograste el objetivo que fue bajar de peso, pues en tu caso síguelo haciendo porque te está funcionando. Lo que le quiero decir con esto es que si ustedes están utilizando alguna estrategia alternativa y les está ocasionando el bienestar que necesitan, pues síganlo haciendo. Es mi opinión personal como médico. Hoy no hablé de enfermedades, pero a mí me gustaría que tú como médicos, tú como paciente, por favor me dejen en los comentarios si alguna vez han utilizado alguna estrategia o algún medicamento de manera alternativa. Si les ha funcionado o no les ha funcionado. Yo voy a leer los comentarios y después voy a expresar mi opinión acerca de ese comentario. Si estás tan interesado como yo en este tema de la medicina alternativa, por favor te invito a que te suscribas en este canal, que actives la campana y que compartas toda esta información. Además que por favor dejes los comentarios de tus experiencias con respecto a la medicina alternativa y que también te unas para que podamos crecer en nuestra comunidad. Gracias a todos por ver este video y los espero en nuestro próximo contenido.